Vamos a dar comienzo a esta serie de capacitaciones gratuitas para nuestros clientes, en donde hoy día vamos a hablar de Power Automate, pero después se vienen nuestras próximas capacitaciones, donde vamos a hablar el 5 de octubre de las capacidades de Microsoft Power Apps. El 9 de noviembre vamos a hablar de modelación, transformación y visualización de datos con Power BI. Y el 7 de diciembre vamos a ver Microsoft Viva y la colaboración de esta herramienta dentro de la organización. Así que para que se vayan ahí preagendando, nosotros les vamos a enviar estas citas con anterioridad. ¿Ok? Después de esta introducción, damos el paso a Solange, a Benjamín, para que nos ayuden a entender un poco más acerca de cómo construir en Power Automate. Solange, Benjamín, les dejo a ustedes el mando. Perfecto. Y dar la bienvenida a todos los que están siendo partícipes de este webinar. Bueno, comentarles que nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en lo que son los procesos de construcción en Power Automate, cómo podemos hacer los inicios, ¿cierto?, en esta aplicación. Una de las aplicaciones que hoy en día se está ocupando bastante, sobre todo, ¿cierto?, si necesitamos hacer procesos automatizados, ya dejando un poquito de lado, ¿cierto?, lo que es el papel, opciones que tenemos también para que nos envíe notificaciones y hacer distintos procesos, ¿cierto?, que podemos llevar a través de la herramienta. Es por eso que hoy les tenemos una agenda, ¿cierto? Hoy vamos a revisar lo que es Power Automate, ¿cierto?, a través de Microsoft 365. También vamos a revisar los disparadores y clasificación de flujos, ¿ya? Lo que es el concepto de conector y tipos de conectores, cuáles son las restricciones y licencias, y por último, al finalizar nuestro primer flujo, ahí que vamos a revisar un flujo donde podemos enviar, ¿cierto?, notificaciones por mail. Bien, les recuerdo que pueden ir haciendo sus consultas y preguntas a través del chat, si es que en algún momento estamos hablando, ¿cierto? Y para que no se les vaya la idea, la pueden enviar, ¿cierto?, a través del chat, ¿ya? Igualmente vamos a dejar espacio para ir contestando sus dudas o consultas junto a Benjamín, que es nuestro especialista. Bien, principalmente vamos a hacer acá un resumen qué es esta aplicación, ¿cierto? En Microsoft 365. Dentro de la suite, y antes para dar como una definición, tenemos ciertas herramientas que nos permiten conectarlas entre sí y de esta forma nosotros poder generar, ¿cierto?, desde aplicaciones, flujos, análisis, ¿ya? Y esto lo forma lo que es la Power Platform, que ahí también lo vamos a explicar. Pero una de ellas, ¿cierto?, es Power Automate, en donde nosotros vamos a poder basarnos, ¿cierto?, en el sistema de la nube, ¿cierto?, donde podemos traer distintos datos, ¿ya? Conectarnos a las diferentes aplicaciones que tiene la suite de 365 y, por lo tanto, automatizar, ¿ya?, los procesos, por ejemplo, administrativos o de otros tipos, ¿cierto?, de forma efectiva. O sea, en este caso, que podamos obtener, ¿cierto?, alguna acción al momento de generar. En la Power Platform también vamos a encontrar, por ejemplo, estas aplicaciones que las vamos a poder conectar ya sea con datos que tenemos a través de planillas, por ejemplo, de Excel, por ejemplo, base de datos que podamos hacer, por ejemplo, en List, conectar el correo electrónico, hoy en día Teams, por ejemplo, formularios. Ahí te doy un poquito la palabra a Benjamín también que nos pueda dar algunos ejemplos qué es lo que es Power Automate. Claro, muchas gracias, Solange. Principalmente, uno con Power Automate es una herramienta bastante potente para poder automatizar distintas clases de procesos. Principalmente utilizado dentro de lo que es
la Power Platform, también utilizamos Power Apps, donde nosotros podemos personalizar y desarrollar también distintos tipos de soluciones para nuestra empresa, ¿ya? En este caso, Power Automate vendría apoyando, en este caso, con el desarrollo de flujos, el desarrollo de automatizaciones, ya sea para notificaciones o conexiones a otras clases de bases de datos. Eso es lo que Ya, podría sumar también por mi parte, también en conjunto a lo que es esta herramienta de Power Automate. súper. Bueno, aquí también vamos a hablar dentro de la información, ¿cierto?, que nos trae Power Automate, los disparadores y clasificación de flujos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrarnos al momento de ejecutar con distintos disparadores o desencadenadores, que es un evento que inicia un flujo, por ejemplo, en la nube. Ahí no sé si nos puedes dar algún ejemplo, Benjamín. Correcto. En este caso, habría que preguntarse, para poder definir, por así decir, qué es un disparador, uno podría preguntarse qué es lo que necesito hacer o cuándo ocurre algo. En este caso, como podemos ver aquí en la imagen, se puede distinguir que, por ejemplo, dentro de lo que es SharePoint, nosotros podemos seleccionar un disparador que cuando se crea un elemento o cuando ocurre alguna acción. En este caso, para poder identificar un disparador, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuándo va a ocurrir tal cosa? Por ejemplo, ¿cuándo se va, por ejemplo, em, a ingresar un dato dentro de mi base de datos? ¿O cuándo se va a hacer el envío de este correo? ¿Cuándo quiero que se realice este envío? Ahí nosotros podemos ir, por ejemplo, con esa lógica básica, eh, ir identificando y pensando qué es lo que nosotros queremos realizar, cómo podemos iniciar nuestra automatización. Pero esas son las primeras consultas que debemos hacer. Bueno, aquí tenemos un poquito más ya detallado, ¿cierto?, lo que es la clasificación de flujos o desencadenadores. Por ejemplo, acá nos indica desencadenadores de flujo automatizados, ¿cierto?, donde el flujo de la nube que realiza tareas automáticamente después que ocurra un evento. Por ejemplo, un flujo en la nube que notifique por correo electrónico o cuando alguien envíe un tweet con una palabra clave que usted especifique. También tenemos los desencadenadores de tipo flujo manuales. Un flujo de nube instantáneo, el cual se ejecuta con solo tocar cualquier botón. Puede activar estos flujos manualmente desde cualquier dispositivo, inclusive desde su dispositivo móvil. Lo puede usar para recordar a su equipo que se una a una reunión diaria del equipo. Y por último, los desencadenadores de flujo programados, que es un flujo de la nube en el cual se ejecuta en un horario, por ejemplo, para enviar un informe de proyecto semanal en los flujos programados. Puede elegir cuándo, fecha y hora, y frecuencia mensual, diaria, cada hora y más. Ahí nos puedes ahí conversar un poquito, Benjamín, sobre esta clasificación de flujos. Correcto. Como habíamos mencionado anteriormente, dentro de esas preguntas que nosotros tenemos que hacernos, el cuándo, cuándo identifico yo que puedo realizar una automatización, nosotros nos podemos encontrar con estos tres tipos de clasificaciones, ¿ya? En este caso, dentro de los flujos automatizados, podemos programar o podemos, por así decirlo, automatizar cierto tipo de procesos que en algunas ocasiones puede llegar a ser repetitivo. En este caso, el ejemplo práctico que se coloca acá en la presentación es cada vez que alguien, por ejemplo, con un cierto palabra clave, envíe un tweet, vamos a poder recuperarlo, vamos a poder recopilar esa información, ¿ya? Para no tener que ir personalmente e ir eh, anotando o ir leyendo cada tanto, sino que de manera automática nuestros flujos van a ir leyendo esta información. Por otra parte, los flujos manuales, como habíamos mencionado también dentro de la presentación, pueden funcionar, por ejemplo, para poder recordarle al equipo, ya dentro de lo que es una reunión diaria. Pero nosotros también podemos utilizarlas para poder desencadenar flujos que sean más largos, más potentes, más pesados, por así decirlo, que requieran de una cantidad de procesamiento distinto. Por ejemplo, ya sea eh, poder ejecutar un flujo manual el cual envíe solicitudes o envíe requests a alguna página web, o que en este caso eh,
necesite hacer alguna especie de login o necesite conectarse a alguna API o un proceso que sea un poco más manual, ya en el cual requiera de un poco de información extra o un paso extra, ya sea se conecta a esta página web y posteriormente eh, ingresamos a un Excel para poder cargar información e ir verificando la información al momento en el que ésta se carga. Es un proceso un tanto tedioso, un proceso un tanto más complejo dentro de lo que es la automatización, pero es un poco ya más potente, ya dentro, un poco más avanzado dentro de lo que son nuestros flujos, ¿ya? Pero una manera bastante más simple, más básica de poder utilizarlo es utilizarlo ya sea para poder recordar o para poder realizar algún envío de correos o envío de, eh, por ejemplo, informes a través de Automate. Por otra parte, lo que son los desencadenadores de flujo, como habíamos mencionado, el cuándo, ¿ya? El cuando ocurre algo o cuando yo quiero que ocurra algo, eh, está también nuestro desencadenador de flujo, en este caso de tiempo o programado. Nosotros podríamos programar, a modo de ejemplo, todos los días lunes o todos los días viernes, que se envíe un cierto informe, en este caso basado en alguna base de datos propia, ya sea SharePoint, Dataverse, o, por ejemplo, SQL Server. Nosotros podemos hacer todo ese tipo de conexiones y en este caso, a través de nuestro desencadenador programado, poder realizar estas notificaciones. Súper. Vamos a avanzar también porque dentro del concepto de conector y tipo de conectores también necesitamos saber qué es un conector. Un conector es un proxy o un contenedor en entorno de una API que permite que el servicio subyacente se comunique con Microsoft Power Automate, Microsoft Power Apps. De esta forma, los usuarios pueden conectar sus cuentas y aprovechar un conjunto de acciones y desencadenadores creados previamente para crear aplicaciones y flujos de trabajo. Ahí nos puedes comentar, tenemos ahí una serie, ¿cierto?, de posibles conectores que nosotros podemos realizar a través de Power Automate. Correcto. Aquí principalmente podremos identificar cuáles son las API o conectores que nosotros podemos manejar. Si no me equivoco, posteriormente, cuando realicemos un poco más lo que es la creación de lo que es el flujo, vamos a poder identificar y vamos a poder darnos cuenta de que la tecnología de Power Automate tiene, por ejemplo, puede conversar con mucha tecnología por parte de Microsoft. Por ejemplo, aquí tenemos unos cuantos ejemplos, ya sean conectores en este caso gratuitos o en este caso, que lo vamos a ver posteriormente con Solange, creo que en la PPT siguiente, eh, lo que son los conectores premium y los conectores gratuitos, los que están disponibles para todos los usuarios. Súper. Bueno, ahí vemos entre varios, ¿cierto?, que mencionamos, que es la conexión, por ejemplo, a lo que es la suite de 365, que hoy podemos hacer, por ejemplo, una conexión, ¿cierto?, a lo que es Forms para los formularios, encuestas, ¿cierto? Planner, si tenemos actividades que programar, por ejemplo, y que se gatillen a través de un correo electrónico. Por ejemplo, en Teams, si queremos también que nos arroje un mensaje, ¿cierto? A un canal, a un grupo específico. Puede ser desde el mismo Outlook, ¿cierto? Que nos mande una notificación, incluso algo bien sencillo, por ejemplo, como una aprobación de un documento. Ya, como les comentaba también, la conexión hacia Power BI, por ejemplo, tenemos datos y queremos que esos datos se conecten automático y el BI, ¿cierto?, nos pueda mostrar el análisis de los datos que han sido conectados. ¿Ya? Y tenemos ahí, como mencionó Benjamín, también aplicaciones de terceros, ya que allí vamos a ver en la siguiente PPT los tipos de conectores. ¿Ya? Aquí en este caso tenemos conectores estándar, que son los conectores proporcionados por la Power Platform para el uso común, conectores gratuitos, que en este caso son los que conectamos a través de la suite de 365, ¿cierto? Y Premium, conectores proporcionados por la Power Platform, los cuales requieren de licenciamiento adicional y para conectar ciertas aplicaciones de externos. Ahí nos puedes comentar también algunos ejemplos, Benjamín.
Correcto. En este caso, me he estado fijando en muchas oportunidades, ya tanto en contacto con cliente o al momento de otros desarrollos, por ejemplo, que gran parte de las herramientas, ya sean, por ejemplo, tengo entendido, hay distintos tipos de etiqueteras, distintos tipos de bases de datos, o por ejemplo, también tenemos distintos tipos de servicios de correos, en los cuales nosotros también podemos conectarnos en base a lo que son este tipo de APIs o conectores. En este caso, indicándonos acá, hace esa discriminación, hace esa distinción, por así decirlo, entre lo que son los tipos de flujos, ya sean estándar para pues, para el uso común de los usuarios, o los que son ya premium. Como indica aquí también dentro de la imagen, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de manera bastante simple y rápida cuáles son los que podemos utilizar de manera más rápida, los cuales no requieren de un licenciamiento extra, ¿ya? Porque en otras oportunidades, en otras instancias, el uso de estas herramientas, ya sean premium, van a necesitar de un licenciamiento, ya sea de ese servicio de terceros, ya sea, por ejemplo, alguna etiquetera, eh, Fresh Service o, por ejemplo, algún otro servicio, ya sea SAP, ¿ya? También tiene conexión con ese tipo de servicios. Por lo tanto, para ello se va a requerir, ya sea de contactar con con los usuarios comerciales específicos de esas soluciones. Súper. Bien, bueno, dentro de lo que vamos realizando también en Power Automate, nos encontramos también con restricciones. Bien, aquí tenemos el perfil de rendimiento, aquí dice bajo gratuito, medio, Automate por usuario, alto, Automate por flujo, acciones por flujo, que tiene un límite de 500 acciones, el número de flujo de propiedad de un solo usuario, el límite es de 600 flujos por usuario. Esto es súper importante para que nosotros lo podamos tener en cuenta. Y elementos paginados, pueden ser 5.000 elementos para el perfil bajo y 100.000 para todos los demás. Ahí sí nos puedes explicar un poquito estas restricciones, Benjamín. Claro, en este caso podrían ser una de las restricciones, entre comillas, más importantes, ¿ya? Porque dentro de lo que es Power Automate tiene bastantes limitaciones y configuraciones, ¿ya? Debido a que nosotros podemos encontrar ciertas limitaciones, por ejemplo, al momento de crear flujos, en este caso, como habíamos mencionado anteriormente, el tema de lo que son los tipos de licenciamientos al momento de utilizar ya sean conectores premium o conectores gratuitos. Por otra parte, el número de llamadas. eh, Tenemos también limitaciones a la cantidad de caracteres, eh, pero todo eso se puede ver de manera mucho más detallada dentro de lo que es la misma documentación que nos entrega Microsoft a nosotros, ¿ya? Pero dentro de la información recopilada y parte de las limitaciones que yo me he encontrado en algunas oportunidades de manera diaria al trabajar con Power Automate, vendrían siendo estos perfiles de rendimiento, por ejemplo, o los que nosotros los que nosotros presentamos aquí a ustedes, vendrían siendo como las limitaciones o restricciones principales. En este caso que dentro de un flujo nosotros podemos tener solamente 500 acciones, ¿ya? Ahí no sé si me puedes apoyar un poco, Sol, para poder remarcar qué es lo que es una acción. Principalmente vendría siendo uno de esos recuadros que nosotros vemos, uno de esos rectangulitos, por ejemplo, el de aprobación que nosotros vemos en la imagen. Ya no sé si podemos señalar un poco cuál es esa acción, ¿ya? Eh, Correcto. Esas acciones, ¿ya? Nosotros tenemos un límite de hasta 500 por flujo, ¿ya? Eso no es un tope que podamos aumentar, sino que ese vendría siendo nuestro límite máximo de acciones por flujo. Por lo tanto, ahí tendríamos que buscar otro tipo de soluciones, otro tipo de, darle otro tipo de giro aquí a la tuerca para poder cumplir, en este caso, en algunas ocasiones, eh, con lo solicitado. Por otra parte, el número de flujos, ¿ya? Uno en algunas ocasiones puede decir, no, yo no voy a tener 600 flujos, pero depende principalmente del tipo de usuario que quiera trabajar con Power Automate. Si es que es un usuario avanzado, eh, de repente en algunas ocasiones 600 flujos puede que sea una limitancia grande según
la cantidad de procesos según el tamaño también de la empresa. En otras oportunidades también lo que son los elementos paginados, ¿ya? En este caso, de manera interna, que es lo que realiza Power Automate, es una especie de cuenta, tiene como una especie de contador para la cantidad de elementos que puede leer, eh, por ejemplo, por acción. Esto suele ocurrir en algunas acciones que son de tipo for o de ciclos, ¿ya? Esto ya es un poco más técnico, un poco más complicado, pero para poder resumirlo de una manera más simple, esto cuenta, por ejemplo, eh, al momento de que yo tengo cierta cantidad de elementos en mi base de datos y, por ejemplo, la cantidad de vueltas que va a poder dar sobre esa base de datos es de 5.000 registros o 5.000 elementos, ¿ya? En este caso, para los perfiles bajos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que buscar alguna configuración o poder limitar la cantidad de datos que, en este caso, filtrarla para poder trabajar con ese tipo de paginado, ¿ya? En otras oportunidades también vamos a tener lo que son 100.000 elementos, ¿ya? Para todo lo que son los distintos tipos de perfiles, ya sea medio o alto, para los flujos, en este caso, de tipo premium, o los usuarios con licenciamiento de tipo premium. Súper. Aquí estoy igualmente compartiendo en el chat, ¿cierto? El mismo link que nos aparece, ¿cierto? En la presentación, para que ustedes también puedan ingresar, ¿cierto? A esta información completa sobre las restricciones, ¿cierto? Y el licenciamiento en Power Automate. Bien, vamos, una vez que ya conocemos, ¿cierto? Un poquito ya los conceptos de cómo manejar el aplicativo, y vimos que ciertamente es una aplicación que nos va a apoyar en la creación de flujos, de acciones que necesitemos que realicen. Aquí vamos a aprovechar, ¿cierto? Esta media horita para que en conjunto Benjamín nos va a mostrar, ¿cierto? Un primer flujo paso a paso. Si ustedes tienen, ¿cierto? Su portal abierto y quieren seguir, ¿cierto? Los pasos también lo pueden realizar, ¿ya? Principalmente ahí nos puedes comentar, Benjamín, este flujo que nos indica enviando notificaciones por mail, de que se va a tratar un poquito antes de poder pasar a compartir pantalla y los usuarios y las personas que nos están siguiendo, ¿cierto? Puedan saber de qué se trata un poco antes de empezar con las acciones. Correcto. Bueno, en esta oportunidad, bueno, vamos a hacer una pequeña variación ya de este flujo que, por ejemplo, estamos viendo en pantalla, ¿ya? En este caso, de manera manual, nosotros estamos mandando un pequeño correo electrónico, ¿ya? En este caso, con un cierto tipo de asunto y con un cierto tipo, en este caso, de cuerpo o de contenido en el correo, ¿ya? Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a revisar en esta oportunidad? Vamos a darle aquí un pequeño giro. Eh, en algunas ocasiones suele ocurrir que nuestro administrador o nuestro usuario administrador requiere que llevemos, por ejemplo, registro o le notifiquemos cada vez que se crea o añadimos un nuevo cliente ya a nuestra libreta. Por lo tanto, en algunas ocasiones nosotros vamos a tener que ir guardando esto ya sea en algún tipo de planilla o posteriormente guardando esta información en alguna especie de correo. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Ya? Nosotros podemos automatizar y podemos agilizar un poco más este proceso, ¿ya? A través de lo que es el uso de formularios y el uso de Power Automate, ¿ya? En este caso, nosotros no vamos a desencadenar de manera manual un flujo, sino que cada vez que nosotros rellenemos un flujo, cada vez que rellenemos, perdón, un formulario de Forms, ¿ya? Vamos a hacer uso de esta tecnología de Forms, ¿ya? Para poder enviar correos electrónicos de manera automática a nuestro usuario administrador, ¿ya? En este caso, voy a empezar a compartir pantalla ahora para poder mostrarle un poco de lo que es la interfaz de Power Automate y cómo vamos a poder realizar este flujo, ¿ya? Ahora voy a proceder ahí a quitarte pantalla, Solange. Un minutito. Súper. Ahí te damos el protagonismo, Benjamín. Ya. Ahora, vamos a llevar esto por acá arriba. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Acá nosotros, dentro de lo que es
dentro de lo que es Power Automate, ya, aquí yo ya estoy dentro de lo que es la interfaz directamente, pero ¿cómo podemos ingresar nosotros? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ello? Necesitamos ingresar lo que es el portal.office.com, en donde nosotros vamos a poder ingresar a nuestra pestaña, a nuestro portal principal, ya, dentro de lo que es Microsoft 365. Ahora nosotros acá, para poder ingresar, para poder encontrar Power Automate, ya voy a hacer un poquito de zoom aquí a la pantalla, vamos a tener que ingresar a los 9 puntitos que tenemos en la esquina superior, se me fue un poquito el zoom, en la esquina superior izquierda, ¿ya? Acá nosotros tenemos 9 puntitos. En esa esquina, en la esquina superior izquierda, vamos a encontrar nuestras aplicaciones. Y acá dentro de las aplicaciones que nosotros tenemos disponibles, ya sea Outlook, OneDrive, etcétera, vamos a poder encontrar dentro de nuestro licenciamiento, si es que poseemos licenciamiento, en este caso para empresas, vamos a poder encontrarlo de manera automática, ya vamos a poder encontrar nuestro icono acá de manera rápida, de Power Automate. De lo contrario, si no lo podemos encontrar acá, más abajo vamos a poder acá encontrar una opción donde podemos explorar todas nuestras aplicaciones. Y acá posteriormente vamos a poder encontrar las aplicaciones disponibles para nosotros, para nuestro usuario. Si no lo encontramos en un inicio, ya, vamos a tener que hacer clic en acá donde dice todas nuestras aplicaciones. Acá posteriormente, nosotros vamos a poder encontrar todas las aplicaciones disponibles para nosotros. Y acá posteriormente lo que tenemos que hacer es encontrar y seleccionar Power Automate. Ya, las otras pestañas yo las voy a comenzar a cerrar. Y aquí vamos a hacer la carga. Y acá nosotros vamos a poder trabajar directamente con Power Automate. ¿Ya? Aquí un pequeño guiño también, que nosotros ya podemos trabajar con Copilot, ya desde lo que es Automate. Por lo tanto, les recomiendo ahí también eh, que puedan buscar un poquitito más de información. Para poder trabajar en este caso con nuestros flujos básicos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Podemos empezar a trabajar, ¿ya? Directamente desde nuestra opción, donde dice acá crear. ¿Ya? Acá nosotros vamos a tener, dentro de nuestro panel lateral izquierdo, múltiples pantallas, las cuales yo les recomiendo que puedan ir echándole un ojo en su momento, ¿ya? Acá en la pestaña de inicio, a modo de ejemplo, yo les voy a mostrar una pequeña recomendación en la cual nosotros podemos encontrar, ¿ya? Distintos niveles para, en este caso, o Learning Paths que nos entrega Microsoft, ¿ya? En el cual nosotros vamos a poder encontrar información para poder trabajar con Power Automate. Vamos a poder encontrar un poco de información acerca de las novedades y las otras, por ejemplo, herramientas dentro de la Power Platform. Ahora, para poder crear nuestro primer flujo, ya para poder crear este pequeño flujo, ¿qué es lo que hice yo en primera instancia? ¿Ya? Como ya he mencionado, cuando yo quiero que ocurra algo, mi flujo se va a ejecutar. En este caso, cuando yo cree un nuevo formulario, cuando yo cree un nuevo elemento, un nuevo ingreso, ¿ya? En este caso, mi formulario de ingreso para nuevos clientes, ¿ya? Yo aquí tengo mi formulario, se los presento. eh, Acá yo tengo los distintos datos que voy a ir recopilando. En este caso, mi nombre de cliente, o ya sea su razón social. En este caso, por ejemplo, el nombre del contacto directo, en este caso, el correo de contacto. Y por otra parte, su teléfono, su número telefónico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer yo a través de Power Automate? Voy a recopilar esa información y se la voy a enviar de manera directa a mi usuario administrador. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a realizar acá? Voy a realizar un nuevo flujo, en este caso de nube automatizado. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que va a hacer acá? Me va a abrir una pequeña pestaña y acá en este caso me va a decir, para poder, en este caso, como dice acá, librarse del trabajo repetitivo, ¿ya? En este caso vamos a poder conectar aplicaciones con el fin de automatizar, ya sean alertas, informes u otras tareas. ¿Ya? Aquí nos entrega un poco de definición, explicación al momento de crear un flujo de nube. ¿Ya? En este caso, aquí arriba nosotros vamos a ponerle un pequeño nombre, va a ser test formulario, y posteriormente aquí abajo nosotros vamos a poder seleccionar el tipo de flujo o el tipo de desencadenador que vamos a utilizar. ¿Ya? En este caso, esto lo vamos a omitir. ¿Ya? Yo los voy a omitir personalmente para poder mostrarles la interfaz y cómo podemos buscar, en este caso,
los desencadenadores correspondientes dentro de la misma interfaz. Ahora, acá, por ejemplo, ya tenemos, ingresamos ya lo que es nuestra interfaz de Power Automate. Acá nosotros directamente nos aparece un pequeño buscador y como habíamos mencionado, esta de acá vendrían siendo todos los conectores, parte de los conectores que podemos utilizar, ¿ya? Eh, para poder trabajar con Power Automate. Son, bueno, la última vez que estuve revisando eran más de 255 conectores. A día de hoy puede que sean muchos más. Puede que hayan ido sumando muchos más. Y como yo les iba, comentando, tenemos, por ejemplo, más arriba había visto uno que era Mailchimp y muchos otros conectores, ya sean de correo electrónico o para nuestra base de datos o distintos tipos de servicios. En este caso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos buscar acá para poder trabajar con nuestro flujo? ¿Ya? Vamos a tener que buscar nuestro conector de, en este caso, Microsoft Forms. ¿Ya? Nosotros acá ya lo tenemos de manera directa, lo podemos encontrar acá como Microsoft Forms, pero si en este caso a mí no me aparece y yo deseo buscarlo, acá arriba me da la opción, como dice acá en mi buscador, para poder buscar conectores o desencadenadores. Por lo tanto, yo aquí lo que voy a buscar acá es Forms. Y acá de los primeros me va a empezar a aparecer el icono, el cual yo simplemente tengo que seleccionarlo. Una vez yo seleccione mi acción, en este caso mi desencadenador, mi conector, en este caso, ¿ya? De Microsoft Forms, voy a poder seleccionar acá mi desencadenador. En este caso, cuando se envía una nueva respuesta desde mi formulario, ¿ya? Por lo tanto, voy a seleccionar acá mi desencadenador, aquí mi conector, y acá me va a empezar a solicitar información. En este caso, como yo soy dueño de este formulario, me va a poder aparecer acá de manera automática. En este caso vendría siendo mi flujo formulario de ingresos nuevos clientes. ¿Ya? Acá yo automáticamente puedo ir seleccionando mis distintos formularios, los cuales yo tengo, en este caso, de los cuales yo soy propietario, para poder hacer la llamada de manera rápida y de manera automática. Ahora, posteriormente, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a agregar nuevos pasos, ¿ya? Para ello, tengo que seleccionar acá mi opción de nuevo paso, y acá voy a hacer lo que es, voy a realizar mi envío de correo, ¿ya? Voy aquí a buscar mi conector de Outlook. Ya, en este caso, quiero que nos fijemos bien, porque en algunas ocasiones suele ocurrir, en muchos casos, en algunos casos para los usuarios que son nuevos, que están desarrollando en Power Automate, nosotros vamos a encontrarnos acá, por ejemplo, que acá yo tengo dos tipos de Outlook. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál tengo que utilizar si los dos son lo mismo? Eso es lo que podemos decir nosotros, pero en este caso, la distinción viene en el nombre y en el tipo, por ejemplo, de acción que nosotros deseamos realizar. Debido a que Office 365 Outlook es para los ámbitos de empresa, en este caso para todos los licenciamientos 365, ¿ya? Y por otra parte, todo lo que es Outlook.com vendría siendo para el uso de correos personales, ¿ya? En este caso, ya sea pedrito123 @outlook o @hotmail.com. Para esa clase de dominios, en este caso para los que son correos más personales, ¿ya? En este caso, para lo que son correos, ya sean institucionales o ya sean profesionales o de empresas, ya empresariales, vamos a tener que hacer uso de este conector de Office 365 Outlook. Acá nosotros de esta manera vamos a poder encontrar conectores y acciones, ya, que me permitan trabajar en un entorno más empresarial, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Nosotros queremos enviar un nuevo correo electrónico. Por lo tanto, cada vez que nosotros enviamos una nueva respuesta desde nuestro formulario, vamos a enviar un correo electrónico. Ya, en este caso, ¿a quién quiero enviarle yo mi correo electrónico? Ya, yo se lo quiero enviar a mi usuario administrador. En este caso, a modo de ejemplo, para poder hacerlo de manera más simple, voy a enviármelo a mí directamente. Ya, cosa que es bastante posible también. Yo puedo enviarme un correo a mí mismo.
a través de Power Automate. ¿Ya? Y acá dentro del asunto voy a indicar que es un ingreso de nuevo cliente. Y acá posteriormente en el cuerpo, ¿ya? Que esto yo lo voy a empezar aquí, yo voy a agrandar un poco más aquí en la pantalla y un poco esta información, ¿ya? Un poco más el campo. Acá, ¿qué es lo que quiero realizar yo? Acá yo voy a decirle, estimado, eh, se ha creado un nuevo cliente o se ha ingresado un nuevo cliente. Adjunto los datos del cliente o adjunto los datos respectivos. Dos puntos. Y ahora posteriormente tengo que recopilar esa información que yo capturé en mi formulario. ¿Cómo la puedo enviar a través, en este caso, de mi correo electrónico? Acá al lado, si nos dimos cuenta en un principio, ya empezaba a aparecer lo que es en mi lado derecho, mi contenido dinámico. En este caso me va a indicar aquí que no hay contenido dinámico disponible, ¿ya? Y acá todo lo que es contenido dinámico incluye toda clase de variables que yo voy a poder utilizar dentro de mi flujo. Ya voy a poder hacer esos llamados eh, indistintivamente donde yo me encuentre. En este caso, me dice que no hay contenido dinámico disponible. ¿Por qué? Porque en este caso, acá lo que estamos haciendo directamente es recopilando que cada vez que cuando se envía una nueva respuesta, eh, va a ejecutar este flujo, pero no estamos capturando la información, por así decirlo. Para ello, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí arriba? Es capturando el momento en el que se envía una respuesta nueva, ¿ya? Pero no estamos capturando la información de esa respuesta. Por lo tanto, para poder capturar la información de la respuesta, vamos a tener que buscar nuevamente acá Forms, Microsoft Forms, y acá dentro de las acciones me entrega esta acción, ¿ya? Este conector, en el cual me indica que puedo obtener los detalles de mis respuestas. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a seleccionarlo y me va a entregar, por ejemplo, me va a solicitar por el ID del formulario y por el ID de la respuesta. En este caso, el ID del formulario, yo puedo ingresar directamente aquí, formulario de ingreso a nuevos clientes, y me va a capturar el ID de manera automática. Y el ID de su respuesta, ¿ya? Acá, si nos damos cuenta, ya empezó a aparecerme contenido dinámico, ¿ya? Dentro de mi contenido dinámico voy a poder encontrar el ID de respuesta, el cual yo voy a seleccionar, ¿ya? Y se me añade acá de manera automática. Así de esta manera yo ya voy a poder estar obteniendo tanto las respuestas como el formulario al cual yo estoy haciendo alusión, ¿ya? Por lo tanto, ahora, una vez que yo me dirijo nuevamente aquí a mi conector para poder enviar mi correo electrónico, si nos damos cuenta, acá ya me aparece la información correspondiente a los datos que tengo dentro de mi formulario. Me lo capturo como nombre de cliente, nombre de contacto directo, correo de contacto y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Quiero indicarle acá a mi usuario administrador, ok, estimado, se ha creado un nuevo cliente y adjunto los datos respectivos. En este caso, podríamos decir razón social. Acá podríamos colocar el nombre del contacto directo. Posteriormente agregamos aquí el correo, correo de contacto. Y pues finalmente vamos a añadirle el número de teléfono. Ahora, tal como habíamos hecho aquí arriba, ya para poder añadir el ID de nuestra respuesta, vamos a añadir acá lo que es nuestra razón social. En este caso, vendría siendo el nombre, ¿ya? De nuestro cliente. Y si nos damos cuenta, se va a ir agregando de manera automática.
Aquí el proceso después es irse después por un hilo directamente. Si ya sabemos cómo agregar las variables, solamente tenemos que identificar cuáles son las que tenemos que agregar en el lugar preciso. En este caso, el nombre del contacto directo, acá tenemos el nombre, el correo del contacto, correo de contacto, y el número de teléfono, teléfono del contacto directo. Y acá posteriormente le vamos a indicar, quedo aquí atento a sus comentarios. Saludos. Y así nosotros podemos automatizar esta clase de correos al momento de generar un nuevo cliente. Ahora, para poder probarlo, para poder saber que este correo se está enviando de manera correcta y mi flujo está funcionando de manera correcta, voy a tener que proceder a guardarlo, ¿ya? Pero aquí arriba, si nos damos cuenta, me indica que no tiene título, ¿ya? Vamos a agregarle un pequeño título. Test formulario, habíamos dicho, ¿ya? En mi caso, como yo lo omití, el nombre me lo eliminó, pero acá arriba, simplemente seleccionando el nombre, voy a poder modificarlo de manera sencilla, ¿ya? Yo ahora voy a proceder a guardarlo, ¿ya? Aquí arriba me aparece mi pequeño disquete, o aquí abajo me indica que yo puedo guardar mi flujo. Ahora el flujo me va a indicar aquí arriba que se está guardando. Está en proceso de guardado. Y acá arriba me envía un pequeño mensaje, que mi flujo ya está listo para poder utilizarlo. Y me recomiendan poder probarlo. En este caso, aquí arriba se me desbloqueó, ya, se me habilitó un pequeño botón en el cual aparece aquí aquí hay una pequeña botellita, indicándome que yo puedo probar mi flujo. En este caso, como yo no tengo ninguna una ejecución anterior, como es un flujo nuevo, ¿ya? Voy a tener que enviar una nueva ejecución para el formulario correspondiente, ¿ya? En este caso lo voy a tener que desencadenar de manera manual. Esto dentro de mi primer flujo. Siempre que yo creo un flujo nuevo, me va a aparecer esta opción, ¿ya? Posteriormente yo abajo le voy a dar aquí a mi opción de probar, y ahora mi flujo va a quedar aquí. Va a quedar cargando, cargando, cargando. ¿Por qué? Porque va a estar escuchando, va a quedar pendiente al momento en el que yo genere este nuevo ingreso. Ahora yo me voy a dirigir a mi formulario y voy a realizar el nuevo ingreso. En este caso, el nombre del cliente o mi razón social vendría siendo Nebulan, por ejemplo, ¿ya? El nombre del contacto directo. En este caso vamos a añadir aquí a Solange, su correo electrónico. eh, Vamos a añadir cualquier correo, ya, Solange, eh, de hecho, hotmail.com. Y el teléfono de contacto. Aquí en este caso vamos a añadir más 569 y 12345678. Este vendría siendo el número de nuestro cliente. Y aquí nosotros ya tendríamos la información correspondiente. Le vamos a dar a nuestro botón de enviar, ¿ya? Y ahora si nosotros nos dirigimos acá a nuestro flujo, ¿ya? Mm, bueno, perdón. Acá lo que estoy haciendo es, eh, tengo aquí un pequeño problema con mi conexión, ¿ya? Voy a proceder a modificar los minutos para poder arreglarlo. Ya, vamos a probarlo nuevamente en este caso. Como ya lo había, como ya lo había probado, como ya había realizado un envío, voy a proceder a realizarlo. Y la conexión no funciona, me indica acá. Mm, Bueno, acá está teniendo un pequeño problema con mis credenciales. Vamos a iniciar nuevamente sesión. Ya, vamos a probarlo nuevamente. Ahora sí, como ya mencionado, era un pequeño problema con mis credenciales. Lamento las molestias. Pero en este caso, eh, ya me había, como le había mencionado, el flujo funciona de manera correcta, si no fuese por ese pequeño chascarro, ¿ya?
Y ahora yo voy a proceder a mostrarles cómo está saliendo actualmente el correo electrónico. Este vendría siendo nuestro correo final. En este caso indicando para el usuario administrador, ya sea nuestro jefe, indicándole, estimado, se ha creado un nuevo cliente, en este caso adjunto los datos respectivos. Aquí me indica la razón social, junto con toda la información que yo recopilé a través de mi formulario. Con eso nosotros podemos automatizar y podemos realizar estos distintos procesos eh, para nuestra organización. Eso sería, por ejemplo, por mi parte, por la parte práctica, sería parte de mi ejemplo. Ahora, si hay alguna duda o consulta al respecto, estimados. Sí, bueno, Súper. gracias Benjamín, gracias Solange. Vamos a ver. Las consultas, si tienen alguna consulta, la pueden escribir en el chat de esta reunión. Mientras tanto, les comento que durante la tarde le vamos a hacer llegar una encuesta para que podamos entender qué les pareció nuestra charla y qué otros temas les gustaría que nosotros preparáramos para ustedes. ¿Ok? Nos pregunta soporte informático, ¿a qué hora comenzaba? Hora de Chile. Hace una hora, eran las 11. Claro. Nos dice soporte informático que el mensaje era de 12 a 13. Si hubo hay quizás un problema de horario por el cambio de hora que tuvimos nosotros la semana pasada. Luis Arriagada. De todas maneras, Luis, este webinar va a quedar grabado y les vamos a informar cuando esté disponible para que ustedes lo puedan revisar nuevamente. ¿Ok? Ahí viene otro comentario de Jean-Pierre. Vamos a esperar que termine de... Mientras tanto, les recuerdo que esta capacitación es una serie de capacitaciones que preparamos para ustedes, en donde una vez al mes vamos a hablar acerca de distintos temas. El 5 de octubre descubre las capacidades de Microsoft Power Apps. El 9 de noviembre aprende a modelar, transformar y visualizar datos con Power BI. El 7 de diciembre avanza un paso más con Microsoft Viva en la colaboración dentro de tu organización. Así que ahí los vamos a estar esperando. Nosotros vamos a ir comunicando las fechas y los temas para que ustedes se puedan unir. Ahora no deberíamos tener problema con el horario. Luis dice, me encantaría que me enviaras el enlace para poder revisarlo. Sí, por supuesto. Vamos, una vez que lo tengamos listo y preparado, publicado, les vamos a enviar el enlace. Jean-Pierre pregunta, una duda, ¿para monitorear redes debo tener acceso a la cuenta a monitorear o puedo crear un flujo para que me notifique las nuevas actualizaciones? Ahí en este caso también tengo una pequeña duda. Para monitorear redes, ¿qué tipo de redes? ¿Redes sociales o redes en cuanto a lo que es telecomunicaciones? Redes Claro, sociales, en no este en caso, post. claro, en este caso se debería de tener acceso a lo que es a la cuenta específica que se requiere de monitoreo.
o posteriormente, porque habría que ahí también realizar una pequeña investigación dentro del mismo conector, porque ahí nos entrega en muchas ocasiones el paso a paso para poder realizar la captura de los datos. Ok, ok, dice comprende. Perfecto. Entonces, dice que va a hacer pruebas, ¿ah? Muchas gracias. Sí, espectacular. Perfecto. Bueno, ustedes tienen nuestros datos para que bajo cualquier pregunta, consulta, nos puedan escribir. Aquí lo voy a dejar, contacto@nebulan.cl, y ahí podemos ir eh, eh, respondiendo a sus consultas con alguno de nuestros especialistas, dependiendo de cuál es. Eso. Entonces, para los nuevos clientes que se han estado incorporando a esta sesión, les comentamos que comenzamos a las 11. Tuvimos un problema en el fondo por el cambio de hora y la agenda. Por lo tanto, dado que hay gente que se está subiendo, les comentamos que nosotros vamos a publicar este webinar y se los vamos a compartir para que puedan revisarlo nuevamente en el caso que así sea. ¿Ok? ¿Algo Súper. más, Ahí chicos? yo Estamos. quería comentar, Sandrita, es que cuando se comparta el link para que, bueno, puedan revisarlo, ¿cierto? Y al mismo tiempo invitarlos para la siguiente webinar, porque también vamos a tocar, ¿cierto? Seguir con aplicaciones de la plataforma, en este caso Power Apps. Así que también tiene y está conectada también un poco con Automate, así que vamos a dar ejemplos también en ese webinar. Así que los invito desde ya para que puedan, una vez que tengan ya el link, lo puedan revisar, ¿cierto? Y también invitarlos para la siguiente. Bueno, ¿algo más? Estamos, parece, ¿no? Vale. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Vamos a dejar el link para que puedan ver esta sesión y vamos a estar compartiendo, como comenta Solange, las siguientes sesiones que vamos a empezar a hacer. ¿Dónde lo vamos a dejar? Se lo vamos a ir compartiendo por email a todos los clientes. Así como les llegó la invitación, les va a llegar también el email para que puedan revisarlo. ¿Mm? Esa es la idea. Listo. Muchas gracias entonces. Gracias por la participación. Gracias Solange. Gracias Benjamín. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.